Hola, bon dia. Sí. Avui volem presentar-vos a la Carmen, de la marca Naluca et Moi. Ella va estar amb nosaltres a l'Estenedor del 2016, sí? I bueno, us volem presentar aquesta marca, no? I volia preguntar-te, Carmen, com estàs? Com estàs en aquest moment tan complicat que estem vivint? ¿Cómo es troba la teva marca en aquests moments? En principio, bueno, yo tengo mi trabajo, ¿no? Esto es un proyecto mío personal, lo de Naluca et Moi, que salió hace muchísimos años. Tuve unos años parados, porque empecé a trabajar y lo desconecté un poco. Y en el 2017 lo activé otra vez porque me quedé en el paro y entonces me vino súper bien porque es como que activé otra vez la marca, ¿no? Entonces empecé a moverlo mejor, ya empecé a meterme en Instagram, estaba más en las redes sociales, empecé a hacer cosas nuevas, ilustraciones nuevas, cositas nuevas y todo eso. A raíz del COVID, yo pensaba que me iba mal y he vendido más cositas estando en el COVID que cuando antes. No sé si con el rollo de que las tiendas estaban cerradas, que la gente no podía salir y tal. No, a ver, no que venda muchísimo, pero sí he visto que a raíz del COVID, no sé, la gente buscará más por internet o se meterá más en las redes sociales, que las poquitas cositas que me han salido ha sido a raíz de este año, en el 2020. Curioso. Sí, Curioso. pero yo creo que es por el tema de que la gente no podía salir a la calle, las tiendas no estaban abiertas y no sé, será un poco, o que la gente busca cosas nuevas. Que han empatizado quizás, ¿no? Y han dicho vamos a invertir o a comprar en marcas más, no sé, más en emprendedores, ¿no? Y no han buscado marcas, no lo sé, será cuestión También de ver. es verdad que en el 2019 participé en 3 mercadillos artesanales que yo normalmente nunca había participado. Uno fue la de este que es muy bueno en Granollers, que se llama La Lloja del Diseño. Sí. Que participé con una amiga y a raíz de ese participé en 2 más, uno en Hello Market, no sé si te suena, que en Arenys de Mar, bueno, lo que pasa es que este año no ha habido ninguno porque con lo del COVID, ¿no? Y luego participé en otro más nuevo que fue en Mataró, pero ese al final no salió regular. Pero bueno, hice 2 o 3 mercadillos que yo creo que también eso me ayudó un poco de escaparate, que la gente te conozca, te vea, a lo mejor no te compran en ese momento, pues se queda con tu nombre, tú ya informas de que tienes Facebook, que tienes Instagram, entonces ya la gente, pues ya te busco y tal, porque claro, que mucha gente me dice si tengo tienda física. Muchas veces, pues Sí, porque eso te quería preguntar. Tú, Carmen, ¿cómo vendes? ¿Cómo llegas al público? Yo llego por las redes sociales. Tengo perfil de Instagram, Facebook y luego yo me abrí cuenta en Wallapop. Y hace unos meses me abrí en Vinted. ¿En? Vinted. ¿Suena? Sí, también, ¿no? El rollo de Wallapop. Pero a mí, por ejemplo, Wallapop me ayuda mucho. ¿Sí? Incluso de gente de fuera de Barcelona, ¿eh? De Madrid, de Lugo, de Valencia. ¿Realmente eres el primer tenedor que me dice que trabaja con Wallapop? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, mira, está bien. Claro, ¿qué pasa? Que como yo no tengo página web con tienda online, pues, claro, si tú montas una web con tienda online ya tienes que pagar, me parece que un derecho, tienes que darte de alta de... Claro, y tú piensas que yo mi marca no es para vivir, es como un proyecto personal que yo tengo, es una inquietud mío personal, porque yo ya tengo mi trabajo, pero claro, yo aunque sea diseñadora de moda, que tú sabes que yo hago diseño de moda infantil, claro, yo hago diseño para una marca y trabajo para una empresa y me tengo que dar por sus reglas. Pero claro, yo lo que a mí me gusta hacer, lo tengo que hacer fuera del trabajo, ¿no? Entonces yo creé esta marca como una inquietud mía personal. Claro, yo necesitaba algo que la gente me diera a conocer. Entonces yo, empecé con Wallapop. Y a mí, la verdad, me ha ayudado muchas veces para vender cosas. Interesante. ¿Tú normalmente diseñas y creas en un taller, en casa? Yo hago todo en mi casa. Yo no tengo taller. Tienes tu taller, dijéramos, en tu casa. Sí, tengo una habitación
con todas mis cosas, pero luego trabajo en el salón, porque me pongo la tele y en mi salón donde yo coso, donde dibujo con el ordenador. El estudio lo tengo, pero como me gusta mucho la luz natural, y mi estudio es más, no tiene ventanas, es interior, en una habitación de interior, con todo lo que hago que me vengo en el salón y aquí monto mi máquina de coser, o me pongo el ordenador cuando tengo que dibujar. Vas y aquí, adaptando, vamos. sí, voy así que no tengo tengo el estudio, pero es donde meto las cositas, ¿no? Para estar todo organizado, ¿no? Pero realmente trabajo en el salón. Y ahora ya por último, del Estenedor, tú sabes que, bueno, vamos a poner en marcha una web. Sí. Bueno, ya hace tiempo estábamos pensando en el tema digital, pero con el confinamiento ha sido algo evidente que teníamos que estar más cerca vuestro de una forma más digital que no cara a cara presencial, ¿no? Entonces, si yo te dijera una cosa que tú crees que la web debería contemplar para que tu marca pues tenga algún punto diferencial o que te ayudáramos de alguna manera, ¿qué crees que sería una de las cosas en que para ti serían imprescindibles que esa web tuviera? Yo creo que el tema escaparate. Aparador. Sí. Pero un escaparate en el sentido de como si fuera una tienda virtual, entre comillas, y a lo mejor pueda ir, a lo mejor salga imágenes, incluso entrevistas mías de cosas que yo estoy haciendo, cómo las hago, o comento algo de mi trabajo, de mis cosas, y luego yo creo como un escaparate de que se muestren los trabajos. Una cosa es que luego tú enlaces eso a la web de la persona, de su marca, o a la tienda online si la tiene, ¿no? Pero yo creo que el escaparate es muy importante, porque muchas veces que entre y vea tus cosas es lo que le llama la atención. Y tú me estás diciendo sobre todo más, no tanto el producto, sino el procedimiento, el proceso, ¿no? Sí, también sería interesante de que vea cómo hace las cosas, que vean que son cosas que haces tú, o customiza, que a veces yo muchas veces, por ejemplo, hay cosas que las hago yo y otras cosas las customizo. A lo mejor compro vestidos básicos y yo los cambio, ¿entiendes? Depende del producto, o lo hago yo, porque económicamente prefiero hacerlo yo, y a veces cuando son productos que a lo mejor dice, no me sale a cuenta hacerlo todo al 100%, un 50% ya está hecho y el otro 50% lo termino yo. Lo acabas tú. Entonces yo pienso que también es una forma de que enfocar cómo la marca la estás manejando tú, ¿no? No sé, o vídeos que hables tú, que te conozca. Muchas veces la gente que te vea como eres, pues a lo mejor le hace gracia. Ay, pues mira, me cae bien la chica, yo qué sé, no sé, es como... Pienso que el escaparate es muy importante. Y más hoy en día que yo creo que todo el mundo, parece que habla más de su vida en las redes sociales, es más conocido, ¿no? No sé. Y luego de allí, pues, que enlace a lo mejor a la tienda tuya, online si la tiene, o si es una tienda física, o directamente. He de decirte que la mayoría estáis pidiendo eso, ¿eh? Un aparador. Sí, Un aparador. sí. Sí, porque al final todo el mundo tiene su web o tiene su tienda online. Lo que yo creo que lo que te hace que tu marca se conozca más son las redes sociales. Por eso digo que la gente que se conozca muy bien cómo funcionan las redes sociales y tenga el tiempo para hacerlo, porque muchas veces las redes sociales son muchas horas ahí delante del ordenador o con el móvil subiendo fotos continuamente, comentando a otras personas, siguiendo a otras personas. Claro, pero eso tienes que estar tú las 24 horas. Y bueno, hay el trabajo de Community Manager, ¿no? Sí. Un puesto de trabajo y una jornada laboral, ¿no? Claro. Sí, estos ratos, que estés estos días metida, que todo el día estés ahí haciendo cosas, ¿no? Carmen, cuando estuvimos en el confinamiento, sí. ¿hiciste mascarillas? ¿Te agrupaste con alguna gente en algún momento? Pero lo que te comenté así un día entre nosotras, bueno, que yo muchas veces he comentado con las compañeras también, yo le dije que me planteé las mascarillas, pero para mí no, porque yo creo que las mascarillas es algo muy serio, no se puede hacer con cualquier tejido. Claro, si tú las quieres hacer bonitas, sí, en el mercado hay tejidos muy bonitos y que llaman la atención, pero claro, en la mascarilla su objetivo no es solamente que estés guapa, es que te protejas porque porque está protegiendo tu vida, ¿no? Y más la enfermedad esta,
que por desgracia se está yendo mucha gente, aunque la gente parece que se crea que es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo no lo estoy haciendo por eso, porque estuve intentando buscar mercados tejidos buenos para esto, bueno, o que estén adecuados para las mascarillas, y no encontré, porque yo creo que son tejidos especiales. Entonces, para hacer una mascarilla, sí, con una tela muy bonita de flores, pero realmente no te está protegiendo. Sí. Entonces yo lo hice un par de ellas, aparte que también son complicadas de hacer, porque tienen muchos detallitos y eso. Entonces a mí, no, particularmente, no lo estoy haciendo. Muy bien. Pero yo porque es un tema mío personal de que... No. Como tú bien has dicho, me habías comentado esto, ¿no? Previamente, y yo quería que tú lo expusieras también, ¿no? Sí, Igual que muchas marcas se han solidarizado en el momento de la pandemia y no solo pensaron y empezaron a hacer mascarillas, tú has mirado esa parte de decir seguridad, yo estoy capacitada para hacer esto, no lo sé, entonces no me voy a meter. También es súper lícito, ¿no? O sea, sí, y aparte que, no sé si hoy o ayer leí en un reportaje que incluso mejor en España o en Europa se está planteando que a lo mejor se prohíba vender mascarillas de tela. Claro, es que claro, una tela de algodón no te protege. A no ser que tú lleves dentro el filtro. Es verdad que hay gente que compra los filtros y los mete. También es verdad que tú puedes hacer el envoltorio, ¿no? Se puede decir, y tú comprar el filtro y hacerlo, y meterlo. Sí. Pero no sé hasta qué extremo, no sé. Bueno, es mi opinión personal. No, quería, está bien, está súper bien, y yo quería que, bueno, quedar ahí también vuestras luchas internas también, ¿no? Que la mayoría de tenedores tenéis una línea social increíble. O sea, os dedicáis al diseño, a la moda, que parece que es algo banal, ¿no? Bueno. Pero verdaderamente, en el fondo, todos tenéis una línea social brutal. Todos os habéis parado a hacer mascarillas. Y el que no lo ha hecho es por cosas como tú, que tenía esa duda moral de decir, ¿serán seguras mis mascarillas? Claro. Por lo tanto, ante la duda, pues no lo hago. Entonces quería que también quedara, ¿no? Porque yo estoy muy emocionada, la verdad, viendo en las redes, en el confinamiento, viendo, pues, y conociéndoos, porque al fin y al cabo hemos estado un año, ¿no? Haciendo un proyecto, y os he conocido, ¿no? No solo a vuestra marca, sino a vuestra persona. Y eso me fascina, esa parte social, porque aquí desde el centro cívico no es nada más que eso. O sea, los centros cívicos estamos para la gente. ¿Y qué podemos hacer para hacer la vida más alegre, más fácil a las personas? Y no solo es hacer un taller de patronaje, o hacer un taller de inglés, o hacer un taller... Es más sociabilizar a la gente. Que a la gente no viene aquí a hacer inglés. Si quieren hacer inglés de verdad, se van a una academia. Verdaderamente sí, vienen a los conocimientos de inglés, sí, voy a aprender, pero yo quiero un entorno, y vienen a sociabilizarse. Somos sociales, totalmente, ¿no? Y tener un proyecto como el Estenedó y acabar viendo, ¿no? Desgraciadamente, con lo malo, con la pandemia, pero acabar viendo verdaderamente que esos Estenedós, la mayoría tenéis ese alma social, pues, es chulo. Y me parecía interesante tu criterio, ¿sabes? Y tu duda, y no haberlo hecho. También para ti era difícil tomar esa decisión de no hacer las mascarillas, sí, seguro. Porque era una oportunidad, entre comillas, de que hacerte conocer también, ¿no? También, exacto. La mascarilla, porque claro, todo el mundo, mascarilla negra o blanca no le gusta, ¿sabes? Pero bueno, yo tuve esa inquietud de decir, pero bueno, es que estos tejidos son tejidos especiales, tienen un tratamiento. Yo intenté en el mercado, pero claro, tampoco encontraba los tejidos. Y si lo encuentras, van a ser o blanco, negro o azul. ¿Entiendes? Y dije, mira, como ya habrá gente que lo está haciendo bien, pues mira. Muy bien. ¿Sabes? Mi opinión. Pero bueno, yo respeto lo que, oye, que todo el mundo lo hace con su buena intención. No, exacto. Lo que pasa es que yo me planteé eso, decir, no, es que esto no creo que sea cualquier tejido. O si un tejido de algodón tiene un tratamiento, tendrá hecha algún, no sé, a la hora de preparar tejidos le habrán puesto algo, una fibra especial, claro, o lleva algo infiltrado dentro, no sé. Entonces dije, Dios, mira, hice un par de ellas, pero
Lo que sí es buscar mejor páginas que te venden las mascarillas, entre comillas, aceptables en el mercado, que tú Sí, puedes poner tu logo, tu tu dibujo. logo. Entonces yo planifico, mira, las malas puedo hacer un par que tenga el dibujito de Naluca, o tengo una ilustración mía, pues si alguien no quiere llevar la típica blanca, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que la gente concreta diga, ah, pues mira, a mí me haría ilusión llevar una mascarilla de esta, pero con Naluca. Bueno, yo la mando a hacer y ya está. Pero ya al menos sé que ese tejido al menos tiene un tratamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Está homologada, vamos. Exactamente, que eso es lo importante, ¿no? Y ya está, pero bueno, poco a poco. Muy bien, pues me ha encantado volver a verte Igualmente. y bueno, nos vemos a la próxima. ¿Eh? Vale. Voy a contactar, volveremos a contactar e intentaremos saber si le damos ese empuje a las marcas. Que puede Vale. ser el centro cívico, pues no sé, útil para vosotros, ¿no? Seguir siendo útil. Muchísimas gracias. Te mando un saludo. Igualmente. Y cuídate, ¿no, Carmen? Y también cuídate mucho también. Adiós. Adiós, guapa.